y Oviedo Fierro es mi apellido, ya. Mucho gusto, Naisla. Gracias por presentarme. Bueno, Bueno, sí, en efecto, tal como tú lo acabas de decir, la exposición que a mí me compete o que habíamos acordado es cómo tendría que ser las enseñanzas orientadas a niñas, niños y adolescentes, como decimos acá en América Latina, demorándonos un poquito, nombrándoles a cada uno. Yo quisiera comenzar diciendo primero que yo no les vengo a hablar de un método concreto de enseñanza-aprendizaje, porque hay miles, yo creo que cientos de miles. Los expertos pedagogos que vienen detrás de mí a hacer también aquí su presentación serán los que les hablen de algunas de esos métodos o aspectos de esos métodos, pero no, yo no vengo acá a hablar de eso, vengo más bien a plantear la vigencia del interés superior del niño en la acción de enseñar, en las enseñanzas orientadas a niños, niñas y adolescentes. Y que además asumamos que el de enseñar, ya yo he traído un concepto también de la Real Academia Española, que estamos entendiendo por enseñar. Esa acción de enseñar no lo cumplen solamente docentes y maestros, sino también yo creo que en el hogar y la propia sociedad. Y entonces cuando hablamos de este tipo de cosas, creo que todos, los papás, las mamás, los docentes, las autoridades, necesitamos también reflexionar sobre esto, porque no es menos cierto, y ustedes chicos estarán de acuerdo, que como que lo que está estipulado en la sociedad es que los adultos enseñan y los niños, niñas y adolescentes aprenden. Esa es como una gran división que está dada, que no es que esté escrita en algún lado, pero que está es culturalmente vigente, o sea, está presente todos los días en todas las cosas y las relaciones que mantienen los niños con los adultos. Entonces, la otra cosa que quería decirles antes de comenzar a dar algunas ideas sobre el tema que me han pedido, es de que estas reflexiones que voy a hacer son válidas, ya dije, para todos los que adultos, porque todos los adultos se sienten que están enseñando siempre a los niños, pero también son válidas para la presencialidad y para la virtualidad. Y esto planteo porque si bien ya acabamos, como decir, con el periodo más claramente virtual que tuvimos, sin embargo, por ejemplo, aquí en mi país, en Ecuador, por las condiciones de criminalidad y realmente de conflicto en el que estamos viviendo en ciertas ciudades, como Guayaquil y Esmeraldas, las dos son de la costa ecuatoriana, nuevamente volvieron a ser la virtualidad presente. Además, yo entiendo que en muchos casos ya, al menos en las universidades, ya inclusive se está tendiendo a combinar las dos modalidades. Entonces, yo creo que no es que ya nos vamos a olvidar totalmente de la virtualidad, lo vamos a tener siempre presente, entonces es bueno saber que esto es vigente para la presencialidad y para la virtualidad. También esto que voy a plantear es vigente para las enseñanzas de matemáticas, como decir, como tanto ciencia exacta, y para las materias sociales, por ejemplo, geografía, historia, cívica, que le suelen dar en todos los, diríamos, niveles educativos. Y otra cosa que es importante es que son actuales para todos y son obligatorias. Porque como yo digo, vengo a hablar de lo que es el interés superior del niño en las enseñanzas y cómo ese interés superior del niño, que puede resultar una categoría un poquito difícil, a la larga es algo muy sencillo, que es garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes
de garantizar la protección integral de niños, garantizar el desarrollo integral de niños en todas las acciones que haga la sociedad, el Estado, las familias para los niños, niñas y adolescentes. La otra, por eso es que es actual y por eso es que es obligatoria. Cierro la idea anterior. Yo me voy a basar me voy a basar todo lo que voy a decir, no en mis pensamientos, sino en un evento, en las conclusiones de un evento que tuvimos con Antonio mismo, con Antonio Jiménez, estuvimos presentes en lo que se llamó el Foro Virtual Intergeneracional, Educación y Derechos en la Pandemia, realizado en julio del 2021 por el Instituto Interamericano de la Niñez de la OEA y de un grupo de expertos que estuvimos ayudando ahí con algunas acciones, entre las cuales estuvimos Antonio y mi persona. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué yo di tanta importancia que sean los niños los que vengan a hablar aquí? A través de mí, pero son sus palabras. Casi todo inclusive está textual. ¿Por qué me ha parecido esto bien? Porque siempre nosotros tendremos nuestro sesgo adulto. Nuestro sesgo de comprender las cosas de una determinada manera. Desde esa manera que les dije hace un momentito, de que los adultos somos los que enseñamos y los niños son los que aprenden. Desde esa forma de división que tiene el mundo. Por eso es que me parece tan importante traer mejor las palabras de los propios niños, niñas y adolescentes. Y son los niños, niñas y adolescentes de toda América Latina la que participaron en esa vez. O sea, no era solo de un país, eran de toda América Latina. También para encuadrar el análisis que voy a hacer, quisiera leer alguna de las acepciones que la Real Academia Española dice de la palabra enseñar. Verán, estarán atentos. Dice, tiene 6 acepciones. La primera dice instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Eso es lo que hacen desde chiquititos con todos los seres humanos en las sociedades. Adoctrinarnos, instruirnos, amaestrarnos, para que podamos estar afín a la lógica que ya está impuesta, al status quo impuesto. Status quo es como los acuerdos que tiene la sociedad para funcionar. La otra dice dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo. Miren, hay mucha relación entre estas dos primeras. Luego dice indicar, dar señales de algo. La cuarta, mostrar o exponer algo para que sea visto y aprobado, que es una de las formas que siempre utilizamos de la palabra, al menos en el español, enseñar. Dejar aparecer, dejar ver algo involuntariamente y acostumbrarse, habituarse a algo. La primera, la segunda y la sexta tienen que ver con ese adoctrinamiento, con ese amaestramiento, con ese llamado socialización que hacen con nosotros para que vayamos siendo, diríamos, nos vayamos haciendo proclives a asumir lo que está pasando y no tengamos que estar reclamando, ni diciendo esto no estoy de acuerdo, esto otro no estoy de acuerdo. O sea, por lo general todos aceptamos más o menos lo que está establecido y eso es en suma esto de enseñar, de acuerdo al concepto que yo lo había traído de la Real Academia Española. Bueno, les había hablado ya del foro virtual intergeneracional. El motivo del foro y la reflexión del foro fue el analizar los pros y los contras del diálogo intergeneracional que se plantea dentro del sistema educativo. Ese fue el sentido, pero las contestaciones que ellos plantearon nos ayuda muchísimo en el tema que me tocó. Por ejemplo, dice que las enseñanzas
orientadas hacia ellos en el sistema educativo, no se respeta el ritmo de aprendizaje de cada uno de los niños, que se va al ritmo de los que más avanzan. Y en esa lógica de ir al ritmo de los que más avanzan, ustedes saben perfectamente, chicos, yo también me acuerdo de mi momento cuando tenía que aprender, que cuando estaba también en el colegio, en la escuela, a veces me quedaba en blanco, como se dice. O sea, no entendía, el profesor ya estaba en otro tema y así íbamos sumando una cantidad de cosas vacíos que nos iba quedando y que a la larga no nos permitía seguir avanzando en el conocimiento. Ese es uno de los primeros aspectos que plantean los chicos en relación con el tipo de enseñanza que nos da. La otra cosa que dicen es que es un tipo de enseñanza donde que no se plantea un diálogo, donde no se plantea un diálogo en general, un diálogo. O sea, donde que, y yo me he acordado mucho de esto que hablábamos hace unos 50 años, así les digo sinceramente, 60 años. Una de las primeras cosas que yo escuché con respecto, y estas eran las enseñanzas de Paulo Freire. Se pueden anotar el nombre y tratar de buscar a ver quién es Paulo Freire, porque fue uno de los más grandes educadores. Recién se cumplió el año pasado, creo, 100 años de su muerte o de su nacimiento, pero en todo caso hubo un festejo muy grande en América Latina para Paulo Freire, porque justamente fue una de las personas que nos ayudó mucho a iniciar toda esta reflexión sobre educación. Y en ese tiempo se planteaban que se asumía la educación como un verter agua en un recipiente vacío. Imagínense una lavacara, un balde, no sé cómo llamarán en su país, pero ahí vacío, y que alguien viene y va vertiendo agua. ¿Qué suponía esa forma de ver? Suponía, por un lado, que no había un receptor activo, un receptor que sea un sujeto de derechos, sino un objeto ahí, que estaba ahí, recibiendo todo lo que tenían que darle, todo lo que tenían que enseñarle. Y por otro lado, estaba alguien que tenía el control del agua, que tenía el agua y que podía seguir vertiendo el agua. Esta forma de ver la educación, que es lo que criticaba Paulo Freire y todas las tendencias de análisis que se forjaron en ese momento, o sea, todos se pusieron a discutir este tema. Esto yo creo que con las cosas que nos van diciendo los chicos de aquí, a mí se me vino pero clarito. Dice, un tipo de enseñanza donde no hay diálogo intergeneracional, donde no se comparten las ideas de los adolescentes, que solo se escuchan la idea de los adultos. Ustedes pensarán y dirán, claro, porque es que el adulto, el docente o el padre de familia, es el que sabe, es el que tiene claro, es el que tiene el conocimiento. Eso es, como dije desde el inicio, ese del adulto es el que enseña y el niño es el que aprende. En esa división que nos han planteado, aparecería que así debería ser. Pero tal vez en temas muy especializados, muy especializados, como es los chicos no tengan algún conocimiento, pero muy especializados. Pero en general, ustedes saben, ustedes mismos, todos los niños y adolescentes que están presentes en este rato, no me van a dejar mentir, que ahora tienen un nivel de información muchísimo mayor que lo que tuvimos antes nosotros. Ustedes tienen acceso a un tipo de información, de conocimientos, y bueno, todo, hasta el ejercicio matemático, es un ejercicio que se da en la vida cotidiana, en la vida práctica. Entonces, lo que quiero decir es que los niños también tienen conocimientos, pero, y plantean los niños así, porque la mayoría de frases de estas son textuales de ellos, de que no se puede aprender si no se dialoga. Si el principio de la educación de adultos que planteó Paulo Freire fue justamente que él partir del reconocimiento de que los adultos, en este caso,
venían con conocimientos y que lo que habría que hacer es plantear un diálogo, un intercambio. Lo que están planteando los chicos en este evento es exactamente lo mismo, pero ahora no relacionado con los adultos, sino con los niños, niñas y adolescentes. Están diciendo, debemos tener un diálogo. Debemos nosotros compartir, dice, las ideas que tenemos, no solo escuchar la de los adultos. Miren, esto yo creo que es súper importante para el tipo de enseñanza que se debe plantear. Pero también plantean una cosa que yo creo que es el mejor hallazgo de esta revisión que yo he hecho, es de que ellos plantean el enseñar como un momento de convivencia, como un momento de convivencia humana en la cual hay este diálogo, en la cual hay este intercambio de saberes, en la cual hay este que están diciendo aquí, el que den cabida a cómo se sienten los niños, niñas y adolescentes en la educación. Mire, que den cabida a cómo se sienten los niños, niñas y adolescentes en la educación. Y los ejemplos que ponían eran relacionados con las preocupaciones académicas que pueden tener, o sea, las preocupaciones de las cosas que no entienden, de las cosas en las que pueden aportar, de las cosas en las cuales no les convenció mucho porque tienen su propio criterio, pero también era referido a cómo se sienten emocionalmente. ¿Por qué? Porque y volvemos a lo del interés superior, porque los niños tienen que ser asumidos como sujetos de derechos, como seres humanos con derechos. Y en ese sentido, no son alumnos que se sientan en una banca, son niños, niñas y adolescentes que tienen absolutamente todas sus antenitas prendidas en ese rato para aprender todo lo que se les está dando, pero también tienen su sentir, su forma de sentirse, su forma de querer abordar las situaciones que se están dando en ese momento, por ejemplo, en ese mismo momento en el aula, porque puede estar siendo acosado por alguien. Ustedes saben que cuando el rato que se está en el aula pueden ocurrir varias cosas que los maestros muchas veces ni se dan cuenta. Sara, Entonces, a eso es lo que asumen estos niños, estos planteamientos. Sara, qué pena interrumpirte, te quedan 5 minutos. Bueno, ya entonces me voy a apurar. Bueno, la insistencia es en que no se escucha la opinión y la voz de los niños. Y que en ese sentido las autoridades y los propios docentes pierden, porque al no escuchar la opinión y la voz de los niños, no saben si, por ejemplo, lo que están enseñando es lo correcto. No saben si en lo que están avanzando está bien. No saben si hay o no interés en ese momento, no saben si hay interés en ese momento en los niños o si están realmente en otra cosa. O sea, pierden en muchos sentidos, no saben en qué ajustarse, no saben en qué cambiar, ¿no es cierto? O sea, creo que es una dinámica que enriquecería mucho el hecho educativo. Que dice, en este diálogo, o sea, si se plantea un diálogo entre niños y adultos, va a haber momentos de tensión y van a haber momentos también de encontrar soluciones, de poder hablar cómo corresponde con el respeto que se merecen niños y adultos. Pero esta falta de diálogo que no se da, expresa también, dicen los chicos, el que no hay confianza de parte de los adultos a los adolescentes. Y eso yo creo que es súper importante. Entonces, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando que hay momentos de diálogo, que estamos en un momento de diálogo, estamos planteando que hay un momento, que hay un momento entre ellos de encuentro, que es una convivencia, que para los chicos la enseñanza es una convivencia, que están dos en iguales condiciones de lado y lado, y están planteando que eso
no es lo que siente que pasa con los docentes, que para los docentes lo que se hace es cumplir con esa exigencia que tienen los docentes de enseñar a los niños, pero no de aceptar a los niños, no ¿cómo se llama? Dialogar con ellos, no de empatizar, o sea, no de entrar en una relación con los niños y adolescentes. En ese diálogo, en esa relación de falta de confianza, lo que dicen los niños es también insistentemente que como es, los adultos no reconocen que las épocas han cambiado, no reconocen que hay cambios. Por favor, estoy ocupada. Como es, no reconocen que hay cambios muy marcados en las épocas, que ya no es la época de ellos, que ellos seguramente tuvieron acceso a tales y cuales cosas, que las modas eran tal o cual, que ahora es otra época y que tendrían que aceptar. A tal punto, como se me va a acabar el tiempo, a tal punto que una de las grandes soluciones que plantean es, y voy a decir en sus propios términos, de que se les dé a los niños la oportunidad de que se les dé a los niños a los maestros la oportunidad de estudiar, que en la formación de los docentes se les dé una materia que implique prepararles para convivir con los niños, niñas en las aulas, para convivir con los niños. O sea, que no vean el hecho educativo, el hecho de la enseñanza como una actividad más, como una actividad académica sin más, que vean como una actividad humana de convivencia entre unos seres humanos con otros seres humanos, y que en esa convivencia de unos seres humanos con otros seres humanos, que encuentren mecanismos, métodos, herramientas para entablar una relación de igualdad con los niños, niñas y adolescentes. A mí me pareció súper interesante esto y no sé qué les habrá parecido a ustedes, pero sí me gustaría oír comentarios. Y muchas gracias porque ya Naisla, estoy pronunciando bien, ya Sí, me señora. está diciendo que ya se acabó. Gracias. Sí, señora. Sara, pues ya sé que acabó tu tiempo, pero muchísimas gracias por tu participación. Le cedo la palabra a mi compañero Diego. Pues bueno, un feliz día. Le damos la bienvenida a los niños, niñas y adolescentes participantes de la gira con la infancia 2022. Iniciaremos con el equipo Escola con Mimo de Portugal. Tienen 20 minutos. Gracias. Estou a ouvir? Estou a ouvir? Sí. Ok. Tudo bem. Sí, se aprecia. Eu não consigo, vai ter que ser assim. Tá. Não dá para abrir, pois não. Escola com Mimo. Olá, boa tarde. Nós somos o Solar de Mimo, um centro de acolhimento em crianças e jovens em risco. Situamos na São Romão a Ceia, Guarda, em plena Serra da Estrela. Eu e os meus colegas reunimos e tivemos algumas opiniões que relativamente ou seria uma boa escola, ideias, e partilhámos algumas ideias, e agora vou dizer. Escreve gestões de melhorias.
ideias que permitam melhorar o funcionamento das escolas e facilitar a aprendizagem. Os horários. As aulas deveriam ser menos tempos e com mais intervalos no meio. Os intervalos deveriam ser maiores, tal como as horas de almoço. Ter aulas apenas da parte da manhã. As aulas deveriam ser 2 ou 3 dias por semana. Ambiente e estrutura física. Eu e os meus colegas consideramos que deveria ter salas de aulas maiores e abertas, espaços mais dinâmicos e interlativos, reformular a organização das salas de forma a serem mais produtivas e práticas. Ambiente da escola precisa ser acolhedor, agradável, seguro e com melhores sistemas de aquecimento, espaços verdes, espaços desportivos e condições para pessoas com deficiência. Metodologia. Atividade em grupos. Aula prática. Debater em sala de aula. Maior flexibilidade e liberdade na escolha de disciplinas. Outro tipo de disciplinas que fossem de encontro com os gostos dos alunos. Alguns exemplos de agricultura e mecânica. Aprender conteúdos relacionados com a vida adulta, a avaliação fosse relacionada durante as aulas por trabalhos práticos ou com consulta, a utilização de meios tecnológicos no ensino. Obrigada pelo vosso apoio. Já está. Bueno, pues muchas gracias por tu participación. Le doy la palabra a mi compañera Néstor. Obrigado. Ahora continuamos con el equipo La Garita de México. Bienvenidos, tienen 20 minutos. Laila, la Garita de México no está. Pasa al siguiente equipo, por favor. Entonces, y para finalizar la jornada de presentaciones de los niños, niñas y adolescentes de la gira con Infancia 2022, les presentamos al equipo Niños del Cambio Sabiduría que Perdura de México. Tienen 20 minutos.
Buenas tardes, yo soy Pamela Francisco y somos del equipo de niños de plantas alimentarias de Tegucigalpa. Nuestros participantes son Isaac Emiliano Vázquez Jaime, Lisbeth Arana Martínez, Diego Ángel García Cárdenas, Ángel Gallego González Artes, Giovanni Sánchez y Guillermo Sánchez de Benítez. Nuestra categoría es el arte y cultura y nuestra misión es hacer que los niños y las niñas de la comunidad estudiantil, así como las madres y padres de familia, rescaten, utilicen y valoren las plantas medicinales. Nuestra misión es ser comunidad preservadora y protectora del patrimonio cultural de plantas medicinales, realizando plantación y distribución de ellas. Las plantas medicinales desde tiempos ancestrales, están utilizadas para tratar gracias a las propiedades de Disculpe, se debe mejorar el audio. Si se puede poner dispositivo más próximo a la chica que está hablando, se lo agradezco. Gracias. las plantas medicinales o flores, el tallo o la raíz a través de distintos métodos de preparación pueden aplicarse para tratar distintos padecimientos de acuerdo con las propiedades de cada planta. Estas pueden utilizarse para tratar desde un simple dolor de cabeza hasta padecimientos más serios. La comunidad estudiantil realiza una investigación acerca de las plantas medicinales, dando una explicación de la importancia de la preservación de ellas. La organización para obtener la semilla de las plantas medicinales es hacer espacios donde se hará el sembrado de la semilla dentro de la escuela para que los niños y madres de familia tengan cuidado de ellos. Mantener un cuidado de las plantas, dando la atención necesaria y compartiéndolas con la comunidad. Agua, nutrientes y complementos. Agua. Proporcionar agua a las plantas dependiendo de la capacidad de la maceta y edad que tenga la planta. Vitaminas. Vitamina C ayuda a proteger las plantas contra el estrés hídrico o el estrés causado por el ozono y la radiación UV. Vitamina B1 es un antioxidante que ayuda a proteger a las plantas de diferentes factores estresantes ambientales como la salinidad. Puede mejorar la resiliencia de las plantas contra infecciones bacteriales, virales y micotinas. Vitamina B2 se usa para proteger a las plantas contra enfermedades, actúa como un antioxidante y promueve el crecimiento de las plantas. Vitamina B6 crea resistencia contra las enfermedades de las plantas y actúa como un antioxidante. Vitamina E. Investigadores de University of Toronto y Chicago State University descubrieron que la vitamina E ayuda en el transporte de agua y nutrientes en temperaturas frías. Vitamina K es un antioxidante que contiene un rol importante en la fotosíntesis. Abono, cáscaras de plátano, cáscaras de huevo, limpieza y complementos. No dejar que otras hierbas invadan nuestra planta medicinal y utilizar el material indispensable para no dañar nuestra planta. Plantas medicinales. La botánica ha sido la medicina más accesible y eficaz para pueblos y comunidades de México. Plantas medicinales comúnmente usadas. Bugambilia. Combate la tos seca, reduce la fiebre y ayuda a eliminar la mucosidad de las vías respiratorias. Hierba santa. Ayuda a disminuir la fiebre,
es relajante, ayuda a un buen funcionamiento intestinal y reducir el funcionamiento intestinal y reducir el dolor estomacal. Tomillo, excelente antibiótico, antibacteria, antiinflamatoria. Cebolla, antibiótico. Arnica, sirve para tratar cuadros inflamatorios. Hierbabuena, tratamiento de náuseas y vómito. Manzanilla, fiebre, inflamación, espasmos musculares. Sábila, curar heridas. Gracias. Listo. Muchas gracias por compartir con nosotros tus ideas y conocimientos. Le cedo la palabra a mi compañero Diego. Bueno, ahora escucharemos las ponencias de los grupos de investigación y académicos que nos comparten sus experiencias y conocimientos. Recuerden que tienen 6 minutos para presentar la ponencia. Vamos a iniciar con el aprendizaje basado en proyectos y los objetivos de desarrollo sostenible, una alianza para la excelencia en la formación inicial de los docentes de infantil, presentado por Rosario Mérida Serrano, María Elena González Alfaya, María de los Ángeles Olivares García, Julia Rodríguez Carrillo, Miguel Muñoz Moya, Departamento de Educación, Universidad de Córdoba. Tienen 6 minutos. Hola, buenas tardes. ¿Me oí? Diego, ¿me oye? ¿Me oí el resto de compañeros y compañeras? Sí, señora. Muchísimas gracias por la presentación, por tu amable presentación, y muchísimas gracias por que sea un niño ya prácticamente adolescente quien me da la entrada a este momento para compartir. Pues como bien ha leído Diego, queremos hablar en este caso de una metodología de aprendizaje que se llama el aprendizaje basado en proyectos. Y nosotros, nuestro grupo de investigación está interesado en el desarrollo y en la atención educativa de la infancia, pero nos centramos en la formación inicial en este caso, en cómo preparamos a los maestros y a las maestras que posteriormente os darán clase y para ver cómo podemos hacer en clase para que vuestro aprendizaje sea lo más divertido, lo más efectivo y lo más motivador que podamos. Para ello, nosotros pues, nos tenemos que plantear que tenemos que acercar la teoría a la práctica y lo que ocurre en la Facultad de Ciencias de la Educación, que es donde se preparan los futuros maestros y maestras, y lo que ocurre en las salas de clase que vosotros decís o en la aula que nosotros llamamos. Tiene que haber una relación, tiene que haber un diálogo, tiene que haber un encuentro entre lo que ocurre en la Facultad de Ciencias de la Educación para preparar a los futuros maestros y maestras y lo que pasa, lo que demanda, lo que necesitan las clases prácticas o las salas de clase. Pero entre estos dos mundos, entre el mundo de la universidad y el mundo de las clases, hay unas teorías implícitas que tienen los futuros maestros y maestras, que tenemos en realidad todas las personas, y que de alguna manera interfieren o median la transformación del conocimiento teórico que damos en la facultad a las actuaciones, los comportamientos y las conductas que se llevan a cabo en la aula de educación infantil, primaria, sobre todo infantil y primaria. ¿Qué es eso que de alguna manera afecta? Pues es lo que el catedrático Ángel Pérez Gómez llama pensamiento práctico y que lo define como el conjunto de imágenes, de mapas, de artefactos, de informaciones que traen consigo y que tienen ciertas lógicas y tienen un componente emotivo. Son de carácter holístico, global, y van emergiendo en las clases, en la práctica, de manera poco consciente, poco planificada
y de manera más bien intuitiva, es decir, dando respuesta a las distintas situaciones, retos, desafíos, problemas, situaciones diversas que van ocurriendo en la clase cuando están interaccionando 20 o 25 niños y niñas con su maestro o su maestra. Por tanto, este pensamiento práctico, que es el que se pone en marcha cuando los maestros y las maestras están en su aula, es difícil de cambiar. En realidad es muy difícil de cambiar. Y desde la universidad lo intentamos, pero muchas veces no tenemos el éxito que desearíamos. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que a nivel teórico es difícil de transformar porque no es planificado ni tiene mucho factor de predicción. No se puede predecir qué es lo que vamos a hacer. Por tanto, el cambio de los maestros y de las maestras tiene que ser ineludiblemente de la mano de lo que ocurre en la aula de una manera situada y partiendo de los contextos reales de enseñanza y aprendizaje. Hay otro autor, además de Ángel Pérez, que se llama Cortagen y que nos decía que hay mucha diferencia entre lo que los maestros y las maestras hacen y lo que nuestros estudiantes dicen. Es decir, nuestros estudiantes... Perdóname que te interrumpa, te queda un minuto. Muchas gracias. Pues nada, decía que hay mucha diferencia entre el decir y el hacer a nivel educativo. Y entonces nosotros lo que intentamos es aproximar, como quiere representar esa imagen, la teoría y la práctica que vayan confluyendo en un único camino. Para eso lo que hemos hecho es crear, a través de la innovación educativa, un equipo de investigación formado por maestras de educación infantil, que son expertas en el aprendizaje basado en proyectos, profesoras y profesores universitarios y también representantes de la formación continua del centro de profesorado. Ahí hemos creado un practicum que es innovador, que tiene una serie de elementos que ahí podéis ver, las parejas educativas, hacemos documentación pedagógica con los niños y con las niñas, seleccionamos a maestras que están formadas y sobre todo, y lo más importante, nos centramos en la metodología de aprendizaje basado en proyectos y también estamos en el marco de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las fases que tiene el proyecto de trabajo son respetar los intereses del alumnado, como decía la primera interviniente en esta sesión, dejarlos que esos niños y niñas elijan el tema, preguntarle qué saben sobre ese tema, decirle que qué quieren aprender y que cómo lo vamos a hacer para aprenderlo, evaluar todo lo que está ocurriendo y luego difundirlo y compartirlo con el resto de la comunidad. Este año hemos hecho un trabajo de investigación en el que han intervenido 180 personas con niños y niñas de infantil y primaria y las conclusiones fundamentales a las que hemos llegado son que el alumnado de prácticas, que ha hecho las prácticas en este practicum innovador, ha intervenido o ha propuesto su opinión mucho más de lo que debería, ha escuchado poco a la infancia, que es uno de los temas que tenemos que revisar, se han introducido en su labor profesional y se valora como positivamente esta experiencia de innovación. Por mi parte nada más, no quiero extralimitarme, muchísimas gracias Diego y si luego en las preguntas hay algo que contestar, pues estoy a vuestra disposición. Gracias. Ya he concluido, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, pues muy valiosa la experiencia que nos comparten y pues gracias por su participación. Gracias a ti. Listo. Seguimos con formación docente para la innovación presentado por Astrid Carolina Bimbela González, María de Fátima Mendoza Ruggel, de López, Sandra Maribel Sosa Hoyos, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, USAT. ¿Tienen 6 minutos?
Antes estaban por aquí, a ver si las localizamos. Un momento, que creo que está... Le hemos encendido a panelista, que estaba en espectadores, a ver si acepta la invitación rápido, y si no, yo creo que para no perder tiempo podéis dar paso a la siguiente. En concreto, aunque estaba Astrid Carolina como autora de referencia, hemos localizado a Fátima Mendoza. Si conseguimos que acepte la invitación como panelista, pues luego os aviso. Podéis dar paso a la siguiente, que creo que es Eugenia Leonor, que sí está por ahí ya. Bueno, pues continuamos con la importancia de la regulación emocional en el rendimiento académico y desarrollo educativo de los menores y adolescentes, presentado por Carolina Gómez Fernández, Departamento de Biología IES, Junta de Extremadura, España. Fernando Fajardo Buñón, Departamento de Psicología y Antropología de Universidad de Extremadura, España. Tienen 6 minutos. Hola, buenas, soy Carolina y bueno, en primer lugar agradeceros vuestra invitación para exponer nuestro trabajo de investigación, y también agradeceros al equipo de coordinación, porque he tenido problemas para unirme a la reunión, pero agradeceros mucho. Bueno, lo que yo vengo a contaros es, no sé si se ve bien, pues nuestra investigación, que la hemos titulado Salud mental y rendimiento académico, la importancia de la regulación emocional en el ámbito educativo y el desarrollo de menores. Deciros que esto es una investigación que está coordinada entre el departamento, entre la universidad de aquí de Extremadura, y también pues somos un equipo en el cual pues dirijo yo, de profesores de secundaria, en este caso, ¿vale? De entre 12 y 18 años principalmente. Entonces, bueno, pues comentaros que primero os voy a hablar sobre el rendimiento académico del menor, posteriormente sobre la importancia que tiene las emociones y la regulación emocional en el menor para un mejor rendimiento académico. El rendimiento académico en general, así un concepto básico, pues son los conocimientos que se adquieren en el ámbito escolar. Y un buen rendimiento académico pues sería un alto aprovechamiento de esos conocimientos que abarcan tanto teóricos como prácticos. Se sabe, y bueno, todos los profesionales que han estado hablando, y como podéis saber, pues que ese buen rendimiento escolar pues depende de muchos factores. Depende, bueno, de un bienestar psicológico, biológico, es decir, pues encontrarse bien en cuanto a la alimentación, el ejercicio físico. También se sabe que limitar las horas de internet y de las pantallas pues también es fundamental para tener un buen rendimiento académico. Al final muchos profesionales coincidimos que tener una óptima salud, y en concreto una buena salud mental, es fundamental para obtener un buen rendimiento escolar. Y en este caso nuestra investigación se centra en cómo regular las emociones, en este caso del menor, va a favorecer ese rendimiento académico. ¿Por qué son importantes las emociones? Pues bien, las emociones se pueden definir, digo que es un concepto genérico, como esas reacciones que tenemos, pueden ser intensas, breves, que son subjetivas, ¿vale? Pero que se van a manifestar también pues, en cambios fisiológicos, en cambios del cuerpo, ¿vale? Y modificando también nuestra conducta. Por ello, pues tiene un componente que es la experiencia, es decir, la vivencia sobre esa emoción, las conductas, es decir, nuestros cambios de expresión corporales y faciales, y también cambios fisiológicos, como es la sudoración. Aquí os presento pues, un ejemplo, ¿no?,
de niños que se pueden asustar tanto de la oscuridad como de monstruos, ¿vale? Y en cada uno pues tienen un ejemplo de una emoción que sería el miedo y distintas reacciones y distintos miedos, depende de la persona. Sabemos que las emociones pueden ser negativas, como puede ser pues eso, el miedo, pueden ser positivas, como la felicidad y el amor, neutras, esperanza y sorpresa, o morales, como la vergüenza y la empatía. Pues bien, estas emociones, las funciones cumplen muchas funciones. Puedes tener una función protectora, por ejemplo la del miedo, la de evitar, prevenir acontecimientos peligrosos, comunicativa, como es el llanto del bebé, para llamar la atención, para que la atiendan en sus necesidades, o la exploración del ambiente, como también le pasa en las etapas iniciales, pues la sorpresa por descubrir las cosas. Sea como sea, la importancia de las emociones, al final el objetivo es la supervivencia del individuo. Pues bien, la importancia de regular estas emociones. Tengo que citar aquí a dos referentes, ¿vale? Que en primer lugar Freud, ¿vale? Que ya afirmó que las relaciones entre un niño y un adulto en las primeras etapas de la vida pues serán determinantes en la evolución y el desarrollo del menor. También muy importante citar a Bowlby, que describió en su teoría del apego, describió lo que es el apego, que como un conjunto de vínculos afectivos entre las personas, es decir, esos vínculos que se establecen sobre todo en las etapas iniciales y que va a venir determinado principalmente por las figuras paternas. ¿Por qué os cuento lo del apego? Bueno, pues lo del apego, existen muchos tipos de apego, pero esos vínculos que se establecen en las etapas del menor, en las etapas más iniciales, se sabe... Disculpa, te queda un minuto, perdón por interrumpir. Vale. Un buen apego, un buen apego en esas etapas iniciales va a favorecer sobre todo pues que comprenda uno las emociones de uno mismo y las emociones de los demás. Y todo ello va a favorecer la empatía y en este caso la regulación emocional. Y es que esta regulación emocional es fundamental para previamente tener una conciencia emocional, para tener esa regulación de las emociones. Y una vez que se regulan las emociones, pues se sabe que va a favorecer esas relaciones sociales, esa salud mental y que va a mejorar el rendimiento escolar en el menor. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por estos conocimientos que nos compartes. Y pues le voy a dar la palabra a mi compañera Nesla. Gracias, Diego. Bueno, seguimos con el duelo en la infancia, afrontar el duelo desde la escuela, presentado por Eugenia Leonor Varela Muñoz, Universidad de Murcia. Tienes 6 minutos. Necesito que quiten la diapositiva. Hola, buenas tardes. ¿Me podéis hacer? Buenas tardes, Naila. Bueno, pues yo soy Eugenia Barea, soy trabajadora social y desde hace 16 años coordino grupos de duelo y atiendo a personas, tanto adultos como niños, que sufren una pérdida. Y cuando digo que sufren una pérdida, y voy a intentar hablar no tanto para los profesionales que estamos hoy, sino más bien para todos vosotros, se trata de que todos los seres humanos, en un momento determinado de nuestra vida, pues tenemos que superar el que alguna persona a la que queremos se vaya. ¿Podéis ver la presentación? No. ¿No estoy compartiendo? No. Vale, un segundo. Ahora. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues la ponencia que yo traigo esta tarde se llama El duelo en la infancia y es cómo afrontar los procesos de pérdida de seres queridos
desde la escuela. Mirad, una cosa muy importante que yo he detectado a lo largo de todos estos años es que a los niños se les suele dejar, por lo menos en España, en el país donde yo vivo, fuera de todo lo que son las despedidas, pues de cuando se muere su papá, su abuelito, su hermano, cuando muere alguien, cuando muere un ser querido de la familia. Y realmente todos los seres humanos, independientemente de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestra cultura, de cualquier característica que pueda ser inherente a nosotros, tenemos un ciclo vital, es decir, todos nacemos, todos vamos creciendo, pero no todo el mundo llega a la vejez. Unas personas, bueno, pues llegan y tienen esa suerte, y otras personas no. Hay personas que fallecen siendo niños, otros que fallecen siendo jóvenes o incluso en la etapa de la adultez. Pero sí es cierto que tenemos como dos momentos muy claros en nuestra historia de vida, que son el nacimiento y la muerte. El nacimiento realmente genera, cuando venimos a este mundo, el que seamos reconocidos y que seamos además recibidos por parte de nuestra familia, de nuestras amistades, con muchísimos actos, ¿no? De tipo social, de tipo civil, de tipo religioso. Pero también es cierto que el ser humano, antes o después, los seres vivos tenemos que morir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Pues que una de las cosas que realmente se producen es que no estamos preparados. Realmente no existe como una preparación previa, o no hay interés por poder hablar de la muerte. Y la muerte forma parte de la vida. Es como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Realmente también incluso hay una diferencia importante entre los países orientales y los países occidentales, ¿no? Las religiones orientales sí que son mucho más trascendentales, sí que tienen más un sentido de la vida en cuanto a trascendencia, a que vamos a otro sitio, a que hay algo más, a que el alma sigue perviviendo. Y sin embargo, las religiones occidentales no piensan de la misma manera, no plantean los mismos paradigmas. Las religiones orientales además incluyen a todas las personas, todos los miembros de las familias, y además hay como una concienciación, se habla de la vida y de la muerte con mucha naturalidad. Sin embargo, en Occidente no pasa esto. Y tendríamos que preguntarnos qué está ocurriendo, porque realmente la muerte podríamos decir que es algo tabú, y cuando digo que es algo tabú es algo de lo que nadie quiere hablar, de lo que nadie quiere afrontar, es un asunto como relegado, cuando realmente no es algo relegado, sino que es algo muy importante. Y también hay como muchas supersticiones en torno al tema de la muerte, es como si fuera una temática oscura, compleja, negra o algo así, ¿vale? Como decía, la muerte realmente, al formar parte de la historia de la historia del ser humano, de la historia de las personas, es una cuestión tan sumamente importante que hay que cuestionarse el por qué la evitamos. Y luego, la muerte genera muchísimas preguntas, es decir, el por qué ocurre, dónde vamos, qué pasa con los seres humanos, por qué nos desarrollamos, crecemos, somos muy inteligentes, hacemos muchos aprendizajes, y todo esto se pierde un día determinado, ¿no? Realmente la muerte podríamos valorarla o definirla como que es el patrimonio secreto de la humanidad, porque nadie sabe qué es lo que pasa. Dime. Qué pena contigo, te queda un minuto. Ah, vale. Bueno, pues realmente en la ponencia la importante es que yo planteo la importancia de que tanto la familia como la escuela se impliquen, ya que los niños entendéis que la muerte existe, porque veis dibujos animados, veis todas las imágenes que salen en los medios de comunicación, y entender la muerte como un vínculo de unión con las personas que se nos van, y el poder entender que eso no es un pensamiento mágico, que no es algo ficticio, ¿no? Es muy importante para que desde los centros educativos, tanto los profesores como las familias, puedan hablar con los niños sobre esta temática, para que puedan apoyarlos, para que puedan de alguna manera hacer que el niño pueda expresar sus sentimientos, sus emociones, puedan compartirlo, y además puedan
expresar todo lo que están viviendo. Yo hay una frase final, porque no me da tiempo a explicar toda la ponencia, que es esta, que me parece muy importante, y es que un niño feliz es un niño que atendemos en todas las áreas de la vida, igual que los niños las atendemos en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito psicológico y familiar, los queremos en el ámbito afectivo y fisiológico. También hay que desarrollar el ámbito ético y espiritual, que es el sentido de la vida, el que un niño pueda entender y estar arropado cuando pierde un ser querido, porque solo de esa manera y desde el centro, desde los colegios y las familias, podemos conseguir que los niños superen sus duelos. Gracias. Muchas gracias por compartir este tema tan importante y que ha sido crucial en este tiempo de pandemia y post-pandemia. Le doy la palabra a mi compañero Diego. Bien, Neila y Diego, disculpe un momento. Vamos a ver, estamos tratando de darle paso a la sala de panelistas, invitados como panelistas, a los autores de la comunicación, formación docente para la innovación. Nos consta de que al menos Astrid Carolina y María de Fátima Mendoza están como espectadores. Os estamos enviando invitaciones para ascender como panelistas, pero no la aceptáis. Es la única manera que tenéis para poder intervenir, ya que habéis accedido con el link de espectadores y no con el link de panelistas que se os ha enviado personalizado al correo. Por favor, aceptar el link para que os puedan presentar Naila y Diego. Gracias. Sí, pero Diego, puedes presentar a la siguiente comunicante. Sí. Bueno, finalizamos con dimensiones socioeducativas para la inclusión escolar del alumno con medida administrativa de proyección presentado por Deive Fernández Simo, Universidad de Vigo, Edgar Correja Campos, Universidad de Vigo, María Victoria Carrera Fernández, Universidad de Vigo, José Manuel Cid, Universidad de Vigo. Tienen 6 minutos. ¿Me escuchan? Sí. Juan. Sí, hola, le escuchamos. Voy a intentar compartir. Si me permite compartir pantalla. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización la posibilidad de presentar nuestro trabajo. Voy a ser tremendamente breve. Simplemente mencionar que bueno, la línea de investigación que llevamos a cabo en la Universidad de Vigo lo que pretende es visibilizar en el ámbito escolar a todos los colectivos dentro del alumnado que están en una situación de mayor vulnerabilidad. En el caso del Estado español, la verdad es que la atención que se le ofrece al factor social en la escuela pues es verdaderamente deficitario. Para aquellas personas que nos escuchan desde otros territorios diferentes al Estado español, comentar que aquí las competencias en educación dependen de las comunidades autónomas y, por tanto, hay diferentes formas de enfocar las políticas educativas. En nuestro caso, la investigación se realiza en nuestro territorio, en Galicia, que es una comunidad situada en el noroeste del Estado español, limitando con Portugal, y lo que tratamos de analizar es concretamente cómo todo lo que tiene que ver con la política de inclusión escolar del alumnado está en el sistema de protección. El sistema de protección es aquel alumnado que por algún motivo tiene una medida de protección, bien sea una tutela o bien sea una guarda. Es decir, que en su unidad familiar de referencia no les se le da respuesta a su situación personal y por tanto no se le permite unas condiciones de vida que le faciliten su movimiento vital.
La situación de la infancia en protección en la escuela pues es de una auténtica invisibilidad. Es tal la situación que incluso no hay estadísticas de carácter oficial que permitan determinar cuál es concretamente la evolución o permitirnos con exactitud determinar cuál es la evolución de los procesos de inclusión académica en el colectivo. Lo que hicimos nosotros pues, fue hacer determinadas catas. En las catas que observamos había unos indicadores de exclusión escolar que rondaban entre el 80 y el 83%, y en las referencias que utilizamos, concretamente las de la ONG y GACHES, que es la que se encarga del proceso de transición a la vida adulta, con más de 3.680 jóvenes atendidos, a la edad de 16 años, el 80% no tenía superado lo que son los estudios de educación secundaria obligatoria. Por tanto, la situación de exclusión académica del colectivo, pues la verdad es que es realmente. Como les decía, la presente investigación pues, se propone analizar las dimensiones socioeducativas específicas que afectan a la inclusión escolar del alumnado con experiencia. En este sentido, lo que realizamos son 7 historias de vida de alumnado que está en diferentes recursos del sistema, recursos de diferente tipología, para también contar con una muestra que nos permita observar situaciones diversas. En este sentido, los resultados indican que el sistema educativo no cuenta con recursos que permitan atender de una manera efectiva al alumnado que se encuentra en una situación de dificultad social. Podemos destacar comentarios como: en el colegio no sabían nada de mi situación personal, sabían que iba una educadora por mí, pero nunca se metieron en mi vida, como nos comentaba una joven. La coordinación entre escuela y profesional del sistema de protección, pues la verdad es que presenta enormes déficits. Y estos déficits, los resultados nos indican que son derivados por la dificultad del propio sistema escolar para actuar en el factor social. En el caso de Galicia, incluso detectamos una circular que prohíbe al propio sistema educativo tener información de factor social, puesto que, según la legislación en protección de datos, entienden que no está dentro de la finalidad de la actividad escolar. Y, por tanto, esa coordinación es dificultosa y entramos en una especie de cuestión azarística en la cual esa coordinación depende... Disculpa, te queda un minuto. Un minuto, ok, perfecto. Pues depende de la voluntad de los propios docentes. En todo caso, observamos también déficits en la planificación de los itinerarios escolares, priorizando la inclusión escolar, y también en la ausencia de apoyos económicos para la realización de estudios postobligatorios. En conclusión, el proyecto formativo debe ser una prioridad en la acción protectora. La escuela no puede seguir desentendiéndose de la atención del factor social, porque es imprescindible para facilitar la inclusión escolar de todo el alumnado tutelado. El sistema educativo tiene pendiente incorporar en su práctica la perspectiva socioeducativa y, por tanto, tiene pendiente la incorporación de educadoras y educadores sociales, y sería positivo diseñar una estrategia institucional que, mediante la introducción de educadores y educadores sociales en los centros escolares, iniciase el camino hacia la inclusión escolar efectiva para todo el alumnado. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por este tema que nos ofrece un conocimiento crucial para la sociedad, y le doy la palabra a mi compañera Naisla. Listo. Ahora pasamos a un espacio de compartir preguntas y respuestas. Le damos la palabra a Antonio Jiménez, presidente del SPI. Tienes la palabra, Antonio. Pues muchas gracias, Naila. Bueno, la verdad que, excepto que están las compañeras tratando, están las 3 autoras de una comunicación aquí conectadas como espectadoras, pero bueno, no sé si es que ni siquiera nos escucha porque no hay manera de rescatarla y para que puedan compartir su experiencia. Es una pena, pero bueno, estas son las jugadas que a veces no sucede cuando utilizamos estas tecnologías. Bien, pues bueno, en el primer día, en la primera sesión de este congreso, son 7, teniendo en cuenta la clausura de Gira con la Infancia. La verdad que bueno, que han sido muy enriquecedoras todas las aportaciones, las visiones,
Vamos a tratar de mejorar sobre todo lo que es el audio. En algunos casos pues se pierde el objetivo del congreso si no se escucha realmente lo que se está diciendo, pero yo creo que en este panel o seminario en concreto ha habido bastante información para poder establecer ahora un rico debate. Para eso tenemos a la compañera Natalia Brun, creo que he dicho bien el nombre, ¿no? Por lo menos está así. Sí. Sí, Natalia, es Brunet mi segundo apellido, pero pongo Brunet, Bruno, no sé vale. cómo cambiarlo. Pues Natalia Brunet de la Universidad de Málaga, ¿verdad? Sí. Que creo que es el segundo año también que participa con nosotros, y este año además pues participa en la organización como colaboradora de este debate, que esperemos que sea, vamos bien de tiempo, así que bueno, vosotros tenéis la palabra para poder compartir todas aquellas ideas que Natalia vaya exponiendo. Ella va a moderar un poco el debate y bueno, nada más. De nuevo, muchas gracias a todos, a todas por contribuir una vez más. Sé que muchos de los presentes estáis repitiendo. Esperemos que continuéis con nosotros, porque bueno, esto al fin y al cabo, como decía en el primer seminario, va más allá de un evento meramente académico y científico, sino que, como bien sabéis, detrás hay un gran proyecto social. Pues nada, Natalia, tuya la palabra. Buenas tardes a todos, ha sido un placer escuchar todas las exposiciones y en especial agradecer a los niños que estáis participando, que lo estáis haciendo genial, súper profesional, cómo moderáis, cómo estáis llevando el seminario, vamos, es admirable. Quisiera saber primero si los chicos, si los niños y las niñas que estáis presentes en el seminario queréis hacer algún tipo de pregunta a alguno de los exponentes. ¿No queréis ninguno, no tenéis ninguna cuestión? ¿Ha surgido, hay algún adulto que quiera realizar alguna pregunta? Estoy mirando aquí en el panel y sí, para Eugenia tienen una pregunta y es cómo se le comunica a los niños y niñas la pérdida de un ser querido. ¿Cómo podemos acompañarles en ese proceso? ¿Podrían mencionarnos técnicas o consejos para este tipo de situaciones? Gracias y un saludo. Eugenia, si puedes explicarnos y contestar a las preguntas, por favor. Eugenia. Bueno, mientras Eugenia puede contestarnos o no, yo tengo dos preguntas, porque no veo que haya, a ver si hay alguna más, no. Es que Eugenia y Natalia no la veo conectada, quizás vale. no sé. Vale, pues entonces, como no hay más preguntas, ni en el chat, ni en preguntas y respuestas, yo tengo dos preguntas para Sara Olviedo. Una de ellas es cómo podemos, en las relaciones de los niños y niñas y de adolescentes con los profesores, cómo podemos aumentar la confianza entre ellos. Y otra pregunta es que, como has comentado, me gustaría ver si pudieras profundizar por qué hay que dirigirse a los niños, niñas, ¿no? y adolescentes de esta forma y no llamándolos menores por ser peyorativos. Si nos puedes profundizar un poco en este comentario. Gracias, Natalia, por las dos preguntas. Referido a la primera, yo pienso que es muy difícil dar una receta en relación con cómo aumentar la confianza, pero sí estoy segura que si se acercarían más humanamente a los niños, más como seres humanos, y estoy segura que muchas de las docentes que están aquí en este evento sabrá exactamente lo que estoy diciendo, porque de parte de ellas, de muchas, porque nunca es una realidad tan radical, ¿no? Sí, hay muy buenos maestros, hay muy buenas maestras, y sabrán que lo que se necesita es hacer un acercamiento humano.
un acercamiento humano, como se dice, bajarnos al tamaño de los niños, no que ellos se suban a nuestro tamaño. A mí me gusta mucho esa forma de decirlo, bajarnos a su tamaño y ser, y estar cerca, y ser amigos, y ofrecerles amistad, y ofrecerles cercanía humana, que es una de las cosas que menos estamos haciendo ahora, no solo en esa relación que estamos hablando, sino en general. En general estamos como todos, cada quien con su cosa, con sus problemas, con sus alegrías, con todo, pero cada quien por su lado, ¿no? Entonces, pero como digo, los chicos reclaman convivencia, reclaman que confíen en ellos, que esto también que me ha llamado mucho la atención, porque está varias veces puesto, es el hecho de que acepten que las épocas son diferentes, que acepten que ya las verdades que ellos tuvieron ya no son las verdades de los adolescentes. Por ejemplo, eso yo creo que sería muy, muy importante tomarlo en cuenta para contestar a tu pregunta. O sea, confiar es mirar a la otra persona, es respetarle, es considerarle, es asumir que tiene sus propias necesidades, sus propios requerimientos, sus propios intereses. Y eso nos cuesta mucho a los adultos con relación a los adolescentes particularmente. Y en el análisis que yo estuve revisando y que tomé buena parte de esto, una cosa que plantean es, extienden estos pedidos que están haciendo, no solo para los docentes, sino también para sus familias, y también para el conjunto de la sociedad. O sea, que la sociedad no les vean como los problemáticos, como los complicados, porque todas las sociedades tendemos a hacer eso. Y nosotros adultos que fuimos adolescentes también algún rato y que sentimos también ese trato y todo lo demás, es bien complicado que volvamos a repetir lo mismo que nos hicieron a nosotros. Eso por un lado. Y gracias por topar el tema de por qué no llamar menores. A ver, yo daría una explicación un poco más, por los chicos, yo daría una explicación un poco más sencilla que la que suelo dar. Pero la palabra menor, ¿a qué nos lleva? ¿Qué nos hace qué nos trae la palabra menor? Solo si la escuchamos. Menor es en relación con alguien mayor, así comparativamente. Menor es alguien que no está, como decir, en condiciones, no tiene la preparación, las capacidades necesarias como para entrar en una relación de igual a igual con otro. En todo caso, y pasándome a una cosa un poquito más compleja, el término menor fue acuñado en lo que se llama la doctrina de la situación irregular. Esta doctrina de la situación irregular que trataba a la larga de justificar de que por qué los niños, niñas y adolescentes pobres, casi siempre tenían problemas luego con los delitos, tenían problemas luego con la mendicidad, con todo eso, como justificar que el Estado debe tutelar a esos menores y el Estado debe actuar para que ellos no entren justamente en el mundo del delito y todo lo más. Ser una forma muy injusta de mirar a esos niños que nosotros sabemos ya perfectamente no tienen ellos la responsabilidad de la situación que viven. Los niños que están en las calles, los adolescentes infractores, generalmente son producto de una situación económica y social que nos aqueja a todos, pero que ellos están en menos condiciones de responder, porque generalmente se han quedado hasta sin familia. Entonces, sí es una cosa muy peyorativa. Nosotros en América Latina llamamos demorándonos un poquito niñas, niños y adolescentes. Y hemos ido poco a poco desterrando el uso del término menor. Yo sé que en España, que son la mayoría de los que están en este rato en la reunión, es un término en cambio bastante legitimado, bastante utilizado,
y que cuesta, porque hasta las mismas leyes tienen ese término. Y entonces cuesta mucho un cambio. Nosotros ya cambiamos de ese término, que radicalmente lo cambiamos, creo que de todas las leyes, y cada vez más vamos insistiendo en eso. Solo abogados que se han formado así como con cosas muy tradicionales académicamente hablando, que no hablan de niñas, niños y adolescentes. Eso sería, Natalia, mis contestaciones. Pues muchísimas gracias porque la has explicado muy bien. Ha sido genial escucharla. Bueno, pues yo no conocía personalmente porque efectivamente, como dice, en las leyes y en todos los informes que leo aparece, porque mi tesis doctoral es sobre adolescentes, aparece el término menores y aquí pues lo tenemos normalizado. Así que muchas gracias por la explicación. Quería comentaros al resto de los comunicantes y bueno, a usted, Sara, si quieren participar y preguntar a otros comunicantes alguna duda que le haya surgido al escuchar sus exposiciones. Tenemos tiempo de sobra, así que adelante si alguno o alguna quiere participar. A ver, en pregunta. Veo en pregunta y respuesta que Mila dice, no es tanto una pregunta, más bien una preocupación importante que tengo, y es el modo de trabajar con los niños y niñas la motivación, el fomentarles el interés por las cosas cotidianas y no solo lo que ven y aprenden por las redes sociales, móviles. No sé a quién puede ir dirigida la pregunta, imagino que a ver la regulación en el rendimiento académico quizás, o en la inclusión escolar. Si algún exponente quiere contestar a la pregunta de Mila. Mila, en resumen, pregunta que cómo se puede hacer para motivar a los estudiantes en que se interesen por las cosas cotidianas. Bueno, a mí, si me lo permitís, sí que me gustaría hacerle una pregunta a los niños del cambio, ¿vale? De México, que han expuesto, la verdad que la segunda parte ya sí se ha oído mejor, al principio como que costaba un poco de trabajo, que han hablado sobre un proyecto, ¿no? de plantas y demás. Pues me gustaría que, bueno, que sin mirar al papel, ¿no? Donde lo tenían redactado para poder explicarlo bien, pues que dijera en el fondo qué es lo que ellos han aprendido verdaderamente, que había aprendido la chica, sobre todo la chica que estaba hablando, si algún compañero que está con ella quiere decirlo, qué ha aprendido verdaderamente de este proyecto en el que han trabajado con plantas. No sé si también, bueno, creo que era más plantas de tipo medicinal y demás, ¿no? A ver si pueden profundizar un poco más y sobre todo qué han aprendido personalmente. Bueno, lo que nosotros hemos aprendido es que las plantas son muy importantes, ya que nos ayudan a curarnos de un malestar y son sobre la cultura. Bien, por lo tanto, disculpa tu nombre, no sé si te presentaste antes o... Porque como pone aquí niños del cambio, pero imagino que tú, niña del cambio, tienes un nombre, ¿verdad? O chica del cambio. ¿Cómo te llamas? Fanny Adela Sánchez Cruz. ¿No te he escuchado? ¿Tani has dicho? Fanny Adela Sánchez Cruz. Fanny, ¿verdad? He querido escuchar, sí. Vale, bien, Fanny. Precisamente el año pasado, este congreso se llamaba Construyendo Juntos una Escuela para la Vida. Esto quiere decir que
Me voy a poner yo también, para que vea quién te está hablando, ¿verdad? Y yo te digo a ti. Bien. Esto quiere decir precisamente que la escuela tiene que enseñar aprendizajes verdaderamente útiles para la vida, ¿verdad? Y bueno, y tú has dado una respuesta muy breve, pero muy clara, ¿verdad? Has dicho pues que con esto aprenden pues el poder, ¿no? La facultad que tienen estas plantas, ¿no? Para curar a las personas, ¿verdad? Eso es algo que desconocemos, porque yo, por ejemplo, lo desconozco. Aquí pues conocemos alguna que otra planta para cuando estamos un poco acatarrados, ¿no? Alguna hierba, pero poco más, ¿no? Entonces, ¿tú me podrías decir a mí cuánto tipo de plantas os han enseñado en este proyecto, había aprendido en este proyecto? Y si me dices, por ejemplo, 2 o 3, ¿para qué sirven en concreto? Por ejemplo, la manzanilla, que es para el dolor de estómago, la hierbabuena, que es para el dolor de cabeza, vómito, y hay la sábila, que por ejemplo, que tiene una herida, se la pueden poner para el hinchazón o cosas así. Muy bien, pues mira, lo de la manzanilla sí que lo sabemos por aquí, pero lo de la hierbabuena yo no lo sabía. Y la otra que has dicho, yo creo que esa planta no existe, por lo menos por aquí, o a lo mejor si existe, no tiene el mismo nombre. Pues nada, Fanny, muchas gracias por compartir tus conocimientos en este evento científico académico. Gracias a ustedes por su atención. Pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Muchas gracias, Fanny. Hola, yo soy Charo Mérida de la Universidad de Córdoba y en relación a la pregunta que habían formulado previamente, no recuerdo ahora el nombre de la compañera, diciendo que cuáles eran algunos de los consejos, de las directrices que pudiéramos tener en cuenta para intentar incrementar el interés de los niños y de las niñas por lo que ocurre, por la cotidianidad y por los nuevos aprendizajes que ocurren en el aula. Nosotras, el equipo de investigación que tengo la suerte de coordinar, estamos analizando cuáles son las buenas características, los rasgos que definen a los docentes y a las docentes excelentes. Y en ese sentido, pues hay una serie de no recetas que no son aconsejables ni nada útiles a nivel educativo, pero sí que dimensiones o características que debemos tener en cuenta a la hora de incrementar la motivación y el aprendizaje de los niños y de las niñas. La investigación es interesante porque se recogen, tal y como estamos diciendo a lo largo de la tarde, aquí en España, tarde-noche, todo lo que son las voces de esos niños y niñas realmente respetándolos. Porque claro, reconocer el derecho de los niños y niñas es reconocer su derecho a participar, a expresarse y a decir sus opiniones. Entonces ellos y ellas dicen que sus docentes mejores son aquellos que tienen una relación afectiva con ellos, que tienen un talante optimista, que tienen un talante alegre, que tienen un talante cercano, que tienen un talante de confianza, que lo escuchan y que realmente pues le transmiten el cariño y la preocupación y el interés que sienten por ellos y ellas. Y además son maestros y maestras que crean un ambiente en el aula seguro, que crean vínculos afectivos, como decía la compañera, que crean ambientes confortables, amables, en los cuales pues, se pueden expresar las emociones sin temor a ser ridiculizado o sin temor a ser juzgado o sin temor, sencillamente, cada quien expresa desde su diversidad y desde su diferencia y desde su particular manera de estar en el mundo cómo se siente. Y también utilizan, pues unas metodologías que son activas y que realmente ponen a los niños y a las niñas en el centro de sus procesos educativos. Pero esto, que lo hemos dicho por lo menos en los diferentes contextos científicos, de la comunidad científica miles de veces, a veces cuesta trabajo que se traduzca en las prácticas reales.
acompañarlos y ser realmente estimuladores de su aprendizaje, no querer decirle, bueno, pues en ese concepto de enseñanza que comentaba la compañera que me ha precedido en la palabra, ¿no? De querer como adultos enseñarle todo, entendiendo que ellos no saben nada y nosotros lo sabemos todo, sino de una manera mucho más interactiva, mucho más cercana a ellos y ellas y respetar sus intereses. Ya nos dicen distintas fuentes bibliográficas y desde luego la neurociencia nos dice que sin emoción, sin motivación, sin interés no existe aprendizaje. Entonces eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Qué les interesa a los niños y a las niñas? Y para eso tenemos que preguntarle. Y además de preguntarle, luego tenemos que responder y ser coherentes y respetar lo que ellos y ellas nos dicen. Y otra dimensión bastante importante es mantener conexión en esa escuela que tiene que abrirse a la vida con la familia, con la comunidad, con sus iguales y con las muchísimas fuentes de información que la sociedad actual tecnologizada que vivimos pues tiene. Así que un poco se me ocurre que esas son algunas pinceladas que hemos de tener en cuenta para que los niños y las niñas aprendan más, estén más motivados y en definitiva disfruten y se desarrollen mejor integralmente en su aula. Gracias. Muchas gracias por la explicación. Y la verdad que muy completa y nos ha explicado genial cómo hacer para motivar a los estudiantes. ¿Hay alguna pregunta más? Voy a mirar en el chat. No. Y en preguntas y respuestas no. A mí me gustaría saber, bueno, no sé si están conectados, de la Escuela de Portugal. ¿Están por aquí conectados? A ver si los encuentro. Sí, Escola conmigo. Me gustaría, buenas tardes, me gustaría preguntaros, cuando habéis hecho la exposición, habéis hablado sobre utilizar más metodología, participantes, y me parece todo genial las nuevas metodologías que queréis incluir, pero he visto en una diapositiva de dar clases 2 o 3 veces a la semana, con más tiempo para el recreo y más tiempo entre las clases. Entonces quisiera saber si habéis calculado si es posible impartir toda la materia reduciendo la jornada lectiva a los días que proponéis. No sé si me has entendido. Assim, nós queremos o nosso melhor para nós conseguirmos estudar para a aprendizagem e como os meus colegas me tiveram a dizer isso, que fizemos uma reunião, nos juntámos-nos para debater essas opiniões que nós tivemos e porque, por exemplo, para aquilo que nós temos para as aulas serem só de manhã, para depois à tarde, por exemplo, termos mais tempo para fazer, por exemplo, trabalho, uma atividade física ou assim, por exemplo, o futebol, o vôlei, a natação, ou então aulas mais físicas, porque nós, os jovens hoje em dia, não gostamos muito de estar sentados numa cadeira e estar sempre a ouvir o professor, né? Então, mais aulas mais físicas, se pudermos, para nos divertirmos, ao mesmo tempo aprendermos e divertirmos os dois ao mesmo tempo. ¿Y qué idea darías tú para explicar matemáticas de una forma más divertida? Por ejemplo, ¿lo debatisteis en estas reuniones? Por exemplo, de vez estamos ali no caderno, estamos a fazer umas contas, porque não contarmos como pessoas? Por exemplo, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, até chegarmos a um número que esteja lá, por exemplo, 500 pessoas. Isso seria mais divertido e aprenderemos, se calhar, mais fácil. Muy bien, pues muy obrigada. Nada. Muchas gracias. A ver si hay más preguntas.
Por ahora no, nadie, Antonio, nadie más quiere preguntar. Bueno, decir que Escola con Mimo son los anfitriones de la próxima gira presencial. Después de 3 años de pandemia, por fin volveremos a la gira en su formato presencial del 1 al 10 de septiembre en Portugal, con sede central en Seia. Así que, bueno, los chicos de Portugal, pues ya veis que son muy internacionales, que están estudiando ya idiomas para podernos recibir. Y bueno, se me olvida poner la imagen. Bueno, yo agradezco verdaderamente el esfuerzo que se hace, ¿no? Para estar, tanto los colegas de Latinoamérica, bueno, sobre todo los colegas, los niños, ¿no? Que están en horario de clase, los profesores que se ocupan de coordinar estos equipos, no solamente ahora, sino el trabajo que hacen a lo largo de la semana, todos los colegas académicos que estamos aquí en esta tarde, noche ya, que casi que de finales de noviembre, ¿no? En un evento, pues bueno, que aunque en su formato online, que resulta entre comillas, más cómodo, porque no nos tenemos que desplazar, ¿no? Como los congresos presenciales, pero bueno, también tiene otras contraindicaciones, como puede ser, bueno, pues el no poder establecer pues todo eso que se forja en un congreso presencial, ¿no? Esas relaciones humanas, esa calidez. Pero yo creo que aquí con esta integración de los chicos, ¿no? Sobre todo de Naisla, que la veo ahí muy formal, pero que Naisla es toda una experta, es su 3er año en esta gira con la infancia, al igual que Diego, ¿verdad? Ahora Naisla nos va a decir algo, porque Naisla siempre tiene algo guardado, seguramente. Pues yo agradezco a todos, la verdad, el esfuerzo por sobre todo humanizar más estos eventos, ¿no? Que a veces pues hasta para nosotros mismos, ¿no? Los académicos resultan insufribles, ¿no? Bueno, pues a ver si somos capaces, Naisla y Diego, que sois pues los moderadores y quienes vais a cerrar este segundo seminario, a ver si somos capaces bueno, aunque sois moderadores, y me consta de que vaya a participar, o ya no sé si tú, Naisla, va a participar en uno de los eventos. ¿Tú sigues con tu grupo de latido llenaísta o ya? Sí, ¿verdad? Vale, a ver si tú nos puedes dar un adelanto, sin que se entere la profe Ru, ¿vale? Bueno, de qué estáis haciendo ahí en las escuelas de Bogotá. A ver, y tú, Diego, también. Pues, bueno, pues yo quiero decir que con cada uno de los hermosos trabajos llenos de esfuerzo y dedicación que vimos el día de hoy, le damos un cierre a esta jornada. Y pues esperamos que cada uno de los participantes y quienes no participaron pero nos siguieron en cada momento se logren llevar lo más importante de cada ponencia. Espero que todos tengan una feliz mañana, tarde o noche, dependiendo del lugar que se encuentren. Gracias. ¿Ya habéis cerrado? ¿Naisla no interviene? ¿Señor? Vale, ya habéis cerrado, ¿no, Naisla? ¿Tú ya no tenías que hablar más? Pues Bueno, tú te guardas tu intervención para el día que te toque. Y además, como esto va a ser grabado, aquellos que no puedan asistir te pueden ver en cualquier momento, ¿vale? Bueno, pues nada, como Diego ha dicho, buenas tardes o mañana o, bueno, noche. No, ha habido años que hemos tenido colegas del África subsahariana, quizás allí un pelín más de... Bueno, aquí también en España es de noche, ¿no? Pues sí, pues vale todo lo que has dicho, Diego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar en que os encontréis. Y nada, seguimos, aunque ya vuestra intervención quizás haya finalizado con este seminario, no sé si tenía alguna más, hay colegas que tienen 2 o si tenía alguna en el formato en vídeo, pero no obstante ya sabéis que estáis siempre invitados, tenéis el acceso directo a cualquier seminario.
para que cualquier día, pues, de los que restan, pues podáis participar también desde el público, haciendo preguntas, sugerencias o lo que queráis. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde y resto del día. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, adiós, buenas tardes. Gracias. Luego. Gracias. Gracias. Hasta la mañana. Gracias, chao, Gracias. gracias. Gracias, Chao, adiós. mucho gusto, adiós. Gracias. Chao, Diego. Chao, Naila. Chao.